De nada. Por otra parte, queríamos presentaros una iniciativa a raíz de una decisión del Gobierno que nos preocupa y que me parece que sería interesante trasladar a la sociedad para que hubiese una reflexión a este respecto. Se trata de lo que el Gobierno ha decidido y ha anunciado como un proyecto piloto de escolarizar o de permitir que los niños con 2 años puedan ir a colegios de infantil y de primaria. En estos momentos el Gobierno de Aragón ha hecho un proyecto piloto, o lo plantea así para el curso que viene, abriendo un centro en Huesca, otro en Teruel y otro en Zaragoza con estas características. Bueno, abriendo un centro, o sea, abriendo un aula dentro de colegios para este fin, pero desde luego como proyecto piloto que lo plantean, el objetivo es generalizarlo, y esto pues es algo que nos preocupa y que nos inquieta y que puede tener diferentes repercusiones. A ver, el momento evolutivo de los niños entre 0 y 3 años es fundamental, y por eso no se puede menospreciar absolutamente nada de lo que hay en su entorno en esos momentos, porque para su desarrollo personal es clave el tipo de cuidados que tiene, el tipo de comunicación que se establece con sus personas de referencia, el entorno en el que está, las características de ese espacio. Es decir, yo creo que hay muchos factores que tienen una repercusión y que afectan de una manera incuestionable a los niños, ¿no? En un momento, como digo, en el que se establecen, digamos, los mimbres de lo que será la personalidad y el desarrollo de los individuos y de las personas. Y por eso, además, se suma que por los cambios sociales que ha habido, antes, en muchos casos, los niños estaban con sus familiares más próximos, con la madre, normalmente con la madre estaban, y si no, pues con familiares, pues la familia más extensa, ¿no? Abuelos, tías, etcétera. Esto ha cambiado muchísimo. Y ahora la gran mayoría de las familias necesita del servicio de profesionales para atender a sus hijos en esas edades hasta los 3 años. Bueno, ahora, ¿cuál es el panorama de lo que hay ahora mismo en Aragón? Ahora mismo lo que hay es una red de escuelas infantiles que es pública, en la gran mayoría de los casos de titularidad municipal, pero cofinanciada a través del Gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo más de un centenar de centros de educación infantil que son centros privados que están homologados por el Gobierno de Aragón porque cumplen determinados requisitos y exigencias para ser centros de educación infantil. Y por otro lado, hay una serie de centros de guarderías, ludotecas, luego empiezan de una forma incipiente pues algunas fórmulas más novedosas que en otros países están extendidas, como las madres de día, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que convive en estos momentos en la realidad aragonesa. Pero claro, de eso a que ahora mismo, cuando ya está establecido todo ese sistema, se plantee que los niños con 2 años, que son bebés, estén escolarizados en un colegio donde hay pues niños y jóvenes pues hasta que terminan primaria, y en algunos casos incluso puede ser más, creemos que desde luego es desde un punto de vista pedagógico totalmente cuestionable, por diferentes razones, porque la etapa de educación infantil está dividida en 2 ciclos, 0-3 y 3-6, y no es positivo dividir luego ese ciclo en tramos diferentes y mezclar porque no tiene nada que ver, porque evolutivamente los ritmos son muy distintos y porque no es conveniente que niños tan pequeños estén en lo que para ellos es un mundo de gigantes. Al revés, todas las tendencias pedagógicas van dirigidas a que los niños, cuando son a edades muy tempranas, como son esas, pues estén en un entorno más reducido, más familiar, menos numeroso, con los espacios más adecuados a sus dimensiones, a su forma de... Están descubriendo el mundo y, por tanto, no podemos... Es como si llevásemos a un bebé a la Universidad de Oxford, pues no tendría ningún sentido. Vamos a ayudarles a que progresivamente vayan sintiéndose seguros, protegidos, y vayan creciendo en un entorno de proximidad que poco a poco se vaya ampliando. Por otra parte, las características de las instalaciones de estos centros donde se van a llevar a cabo estos proyectos piloto tampoco cumplen hoy por hoy la normativa que la propia DGA
marca y establece para poder homologar a los centros privados como centros de educación infantil. Por tanto, si se establece una normativa que se supone que es para garantizar que sean lo más adecuados posibles, pedagógicamente hablando, para los niños, indudablemente algo está fallando ahí. Y, por otra parte, un añadido que, desde luego, repercute fundamentalmente en la vida del día a día de las familias es que el calendario, indudablemente, sería un calendario lectivo escolar. Y si normalmente las familias necesitan llevar a sus hijos a centros para que les cuiden y les eduquen porque trabajan. Si trabajan necesitarán un calendario laboral, aparte de que el perfil profesional pues tampoco está nada claro de quiénes los van a atender, porque en educación infantil el grado de magisterio de educación infantil está dirigido a toda la etapa de educación infantil de 0 a 6 años, pero desde luego los contenidos que se dan no son para niños de 0 a 3 años. Los profesionales que salen ahí están preparados para atender a niños de 3 a 6 años, pero los verdaderos especialistas en atender a los niños de 3 a 6 años son los técnicos superiores de educación infantil. Por tanto, todo eso son cuestiones que nos preocupan. Además de todo esto, que es el grueso y lo más importante que nos inquieta de esta decisión, desde un punto de vista pedagógico, que creemos que no es nada conveniente para los niños y que no va a ser nada beneficioso, además hay que añadir que la realidad profesional del sector que tenemos en Aragón es, como os he descrito, esta diversidad de fórmulas que atienden ahora mismo a los niños y niñas, y que indudablemente esta decisión, si se generaliza, tendrá una repercusión evidente. Y es que no pueden sobrevivir la práctica totalidad o la gran mayoría de los centros que ahora mismo y guarderías que están atendiendo a los niños, porque si la población, si a partir de 2 años se van a otro sitio, pues es insostenible. No tiene ningún sentido. Estamos hablando de un sector que mueve a más de 350 trabajadores, que atienden aproximadamente a 3.000 niños. Estamos hablando de los centros homologados por el Gobierno de Aragón, más allá de todos aquellos que son otros tantos. Podríamos estar hablando de duplicar estas cifras cuando hablamos de todos los niños que están en otro tipo de fórmulas o de centros. Creemos, además, que esto tendría una repercusión en los presupuestos del Gobierno de Aragón para hacer algo que nos parece desacertado y que además iría en detrimento de otras necesidades que consideramos más prioritarias que tendría que acometer y solucionar el Gobierno. Y que, además, lo que tendría que hacer el Gobierno, en todo caso, y hacia dónde tendría que ir y tender, es a llegar a acuerdos, no a cargarse a la iniciativa, a todos los centros, a todas las personas que son la gran mayoría autónomos o pequeñas empresas, que su proyecto vital ha sido ese, ¿no? Montar un centro para atender a los niños, que es un servicio de interés general y de interés público, pero lo que tendrían que hacer es llegar a acuerdos con ellos para, a través de becas, de conciertos, de convenios, de lo que sea, este servicio que se ha convertido en la sociedad como un servicio básico para las familias, que fuese cofinanciado por el Gobierno de Aragón. Es una utopía ahora mismo hablar de gratuidad, pero desde luego no de cofinanciación, para que aquellas familias que tienen más problemas económicos o con menos recursos tuviesen otras posibilidades, y para que eso le supondría también al Gobierno que podría tener un control sobre cómo se hacen las cosas en todos estos centros. Es decir, pedimos 2 cosas. Una, por un lado, que no se continúe con este proyecto piloto de escolarizar a niños con 2 años, que son bebés, en colegios de infantil y de primaria, eso por un lado, y por otro lado que se regule la realidad de todos los centros, guarderías, diferentes fórmulas que hay para el cuidado de niños, para que cumplan unas normas, unos requisitos, y que el Gobierno de Aragón pueda ser el avalista, digamos, de un servicio de interés público, de interés general y de un interés fundamental, a nuestro juicio, pedagógicamente hablando, para los niños entre 0 y 3 años, que, como decíamos al principio, es evolutivamente un momento muy importante para su desarrollo. Si tenéis alguna pregunta. No. Bueno, gracias.